Marcos capítulo 9, versículos del 9 al 13, leemos en la palabra del Señor. Dice así: Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Luego dice en el versículo 12 el Señor Jesús: es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, les dijo. Esta es la respuesta de Jesús. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Amén. El día de hoy vamos a meditar en estos textos bíblicos que encontramos acá en el Evangelio de Marcos. Un evangelio muy dinámico, muy activo. Siempre vemos al Señor Jesús haciendo y diciendo. Muy activo nuestro Señor. El Evangelio de Marcos. Ok, esta sermón yo le he titulado: conocer las Escrituras no es un fruto meramente humano. Un poquito largo nomás. Conocer las Escrituras no es fruto meramente humano. Y es porque vamos a meditar en este asunto. Vamos a ver la situación de los discípulos, la situación en la que ellos se encontraban y las cosas que ellos plantearon y la respuesta de Jesús acerca de lo que ellos le preguntaron al Señor, ¿verdad? Entonces, meditemos en este asunto, pues, y quiero que notemos algo, y esto es evidente a los ojos de aquel que lee en las Escrituras relatos como estos en los Evangelios. Y es lo primero, es la paciencia que Jesús tenía con sus discípulos. Jesús realmente fue y es todavía, porque Él vive y todavía sigue tratando con los suyos, pero Él es y fue con estos discípulos tremendamente paciente. ¿Por qué? Porque estos discípulos eran muy ignorantes. Pero a ver, ¿quién no se queda ignorante delante de Jesús? ¿Quién puede decir delante de Jesús: mira Jesús, deja que te voy a enseñar algo nuevo? Eso es imposible. A Cristo no le podemos enseñar nada. Y lo segundo que notamos es ver cómo los discípulos, y esto también es evidente, ver cómo los discípulos, aún teniendo delante de ellos al mismo Señor, al Maestro más excelente y más perfecto que haya pisado la tierra, Jesús es el Maestro más grande y excelente. Aún ellos teniendo ese Maestro y viviendo con Él, pasando tiempo con Él y Él constantemente enseñándoles, aún así ellos no le atinaban en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Desatinaban muchas veces. Decían cosas y asumían cosas que no eran bíblicas. El conocimiento de ellos realmente no era muy bueno. Diría yo, era muy malo. Ellos estaban llenos de un conocimiento tradicional. Entonces, siendo esta realidad que encontramos en las Escrituras, que los discípulos, aún teniendo ellos al mismo Jesús, todavía carecían de conocimiento. Por eso el título: conocer las Escrituras no es un fruto meramente humano. Lo primero en lo que vamos a reflexionar es en el encargo que Jesús hace y que ellos obedecen, aunque no entendían. Ellos no entendían, pero bueno, pues nos encargó eso, aunque no sabemos a qué se refiere con eso de la resurrección.
Lo segundo es, y yo le titulé esta parte así, no les cuadran las cuentas. No entendían las escrituras, querían sacar conclusiones de lo que habían visto anteriormente y no les cuadraban las cuentas. Y lo tercero es un verdadero entendimiento de las escrituras. Vamos a meditar en eso más adelante. Lo primero entonces, un encargo que Jesús hace y que ellos obedecen aunque no entienden al momento. Estoy poniendo títulos muy largos, ¿verdad? Versículos del 9 al 10. Marcos 9, versículos del 9 al 10 dice: Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí, ¿qué significaría eso de resucitar de entre los muertos? Amén. Ok. Contexto. Tenemos que recordar de dónde venimos con este texto que acabamos de leer. Jesús había subido con 3 de sus discípulos a una montaña. En esa montaña, Jesús, delante de sus 3 discípulos, que son Pedro, Juan y Jacobo, Él se transformó delante de ellos. ¿Pero a qué se refiere con que se transformó? ¿Acaso se convirtió en otra cosa? No, sino que Él delante de ellos mostró tal cual Él ha sido desde la eternidad, en una gloria tal que incluso brillaba. Jesús en ese momento comenzó a brillar, a resplandecer delante de los discípulos. Sus vestiduras se pusieron blancas, de un blanco que es imposible de conseguir aquí en la tierra. Y empezó a brillar. Y no solo eso, sino que aparecieron Moisés y apareció Elías hablando, y estaban hablando con Jesús. Entonces, en este acontecimiento, luego de que se ven Jesús, Moisés y Elías conversando, vino una nube y los cubrió. Y eso fue totalmente espectacular ese momento. Y ahorita diré un texto en el que el mismo Pedro, el que lo vio, dice acerca de su impresión. Pero lo que encontramos aquí es de que antes de lo que acabamos de leer, Jesús estaba en una montaña con estos 3 discípulos y resplandeció y mostró su gloria ante ellos. Ok. Luego vemos que cuando bajaron del monte o de la montaña, cuando venían bajando de la montaña, Jesús le dice a sus discípulos: hey, no le cuenten a nadie acerca de esto que vieron hoy, pero cuando yo resucite, ahí sí pueden contarlo a todos. Eso fue lo que pasó. Ahí ellos se guardaron eso, aunque venían discutiendo en el camino. ¿Cómo es eso de la resurrección de los muertos? Pero lo que encontramos es de que ellos obedecieron esta instrucción, aunque no entendían nada realmente de lo que se les estaba diciendo. Pero obedecieron la instrucción. La instrucción era que, calladito, no digan nada a nadie. Después que yo resucite pueden decirlo. Y saben, el Evangelio de Marcos, el que estamos leyendo, que fue escrito por Marcos, ¿no? Este Evangelio, se dice que fue, digámoslo así, la información que Marcos recopiló es porque el mismo Pedro se la dio. Fue Pedro, supuestamente, ¿no? Es lo que cuenta la historia. Que fue Pedro quien le contó estas cosas a Marcos. Y por eso él escribió. Así que vemos a Pedro, que después de Cristo haber resucitado, fue que contó esto. Este evento, cuando Jesús mostró su gloria. Pero no solamente eso, también encontramos las palabras del mismo Pedro. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 18. Aquí encontramos las palabras del mismo apóstol Pedro.
Y quiero leerlo, dice así: pues cuando él recibió, hablando de Jesús, cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros, dice aquí Pedro, cuando dice Pedro nosotros, se refiere a él, a Juan y a Jacobo. Dice: nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahí estaban en la montaña y escucharon las palabras de Jesús. Así que vemos que Pedro se guardó la información, aunque no entendía lo que estaba pasando, pero la contó después, después de Cristo haber resucitado, y sí, después de que él entendió qué era lo que había pasado. Ahora, por otra parte, el tema de la resurrección. Sí vimos de que ellos venían discutiendo, ¿verdad? Venían hablando acerca de la resurrección porque ellos no entendían. Y es porque ellos como judíos no podían concebir solamente una resurrección de un individuo, o sea, de un solo hombre. Ellos concebían era una resurrección general. Entonces, ellos más bien pensaban en que eran todo el mundo que iba a resucitar al mismo tiempo. Pero cuando Jesús les dice de que Él iba a resucitar, no les cuadraba bien el asunto, porque ¿cómo es posible de que un solo hombre vaya a resucitar y todos no? Ellos no entendían esto. Ellos tenían más bien un conocimiento tradicional de las Escrituras. Y volvemos a lo que es el mensaje central de esta enseñanza. Un conocimiento de las Escrituras, un verdadero conocimiento de la Biblia, no viene como resultado de un trabajo meramente humano, sino más bien que es fruto del trabajo divino en nosotros. No quiere decir que no vayamos a estudiar. No quiere decir que estudiar es inútil. Quiere decir de que nosotros dependemos más del Señor para entender su palabra que de nosotros mismos. Quiere decir de que si el Señor no nos da entendimiento de su palabra, entonces es inútil lo que nosotros pudiésemos tratar de entender con nuestro propio intelecto, el cual está corrompido por el pecado. Los discípulos tenían solamente una tradición, algo que alguien les había enseñado, pero no Dios mismo. No tenían un conocimiento de origen divino. En ese conocimiento humano ellos juzgaban las cosas y trataban de entender las cosas. Por eso no podían entender la resurrección. Ellos no podían entender la resurrección porque pues solo tenían un conocimiento de un humano. Lo segundo es, no les cuadran las cuentas. Y voy a hablar de esto, ¿verdad? Versículos del 11 al 12 dice: le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Aquí vemos entonces que el conocimiento que ellos tenían era transmitido por otro humano. No era un criterio directo de las Escrituras. Dice: ¿por qué dicen los escribas? En lugar de decir ¿por qué dicen las Escrituras que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, a esto lo dijo el Señor Jesús, es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, les dijo. Eso lo dijo el Señor Jesús. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? ¿Cómo es que está escrito acerca del Hijo del Hombre de que Él debe padecer mucho y ser despreciado? Amén. Versículos del 11 al 12. Ellos, los discípulos, aquí estamos hablando específicamente de Juan, Jacobo y Pedro. Ellos tenían un conocimiento que lo habían escuchado, era de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los que se encargaban de transcribir las Escrituras en los libros, vaya. Ellos eran los encargados de escribir
la Biblia de un papel a otro papel. Y por eso ellos, digamos, tenían mucho conocimiento, aparentemente, de las Escrituras. Y la gente confiaba en ellos, entre ellos los discípulos. La gente escuchaba a los escribas y aprendía de los escribas. Eran como maestros, porque ellos tenían conocimiento de lo que decía la Biblia, o mejor dicho, de lo que estaba escrito en la Biblia, aunque no del mensaje de la Biblia. Muchos de estos escribas pertenecían a la secta de los fariseos. La secta de los fariseos conocía y creía en cuanto a la resurrección de los muertos. Para ellos eso era posible y era bíblico. Sin embargo, el conocimiento que tenían de la resurrección de los muertos era escaso. Ellos no entendían bien este asunto. ¿Por qué? Porque el conocimiento de las Escrituras no es el resultado de un trabajo meramente humano, sino que es de origen divino. Cuando hablo de conocimientos me refiero a entender las Escrituras. No es algo meramente humano, sino que es de origen divino. Ellos entonces habían conocido las Escrituras era por parte de los escribas. Era lo único que sabían. Lo que dicen los escribas. Que por cierto, en esto los escribas tenían razón. Elías debía venir antes que el Mesías. Tenían razón los escribas. Pero ellos tenían solamente la letra. Y esto también lo quiero aclarar. ¿A qué me refiero con que ellos solo tenían la letra? Cualquiera puede memorizar cosas y no entender lo que está memorizando. Cualquiera puede tener un conocimiento teórico de ciertas cosas, pero no entender lo que está diciendo. Una vez, a una niña le preguntaron, ¿sabes leer y escribir? Solamente sé escribir, dijo la niña. Y, ok, quiero que me escribas la palabra manzana. O bueno, escribió manzana. Y después le pregunta a la persona, ¿qué dice ahí? No sé, yo te dije que yo sé escribir, solamente no sé leer. Realmente, y aunque es una broma nada más, una tontería, ¿verdad? Pero en realidad, en cuanto al conocimiento de las Escrituras, nosotros podemos recitar lo que dice la Biblia, incluso recitar lo que dicen maestros que tienen grandes conocimientos de las Escrituras. Recitar, no, si fulano de tal dice esto y aquello acerca de tal doctrina. Ay, ¿qué significa eso para ti? No sé. ¿Qué significa? No, es que tal maestro enseña que la predestinación y tal, y desarrollamos la enseñanza, o desarrollamos lo que dice la doctrina. Y uno va y pregunta, ¿y eso qué significa? ¿Y cómo aplicas eso a tu vida? No sé. Entonces, en realidad, los escribas y también los discípulos de Jesús tenían un conocimiento de nada más letras. Por cierto, ellos no tenían muchas letras. Ellos eran más comunes y más corrientes de lo que nosotros nos imaginamos. Eso eran ellos, eso tenían ellos. Solo tenían letra, pero no tenían espíritu, no tenían entendimiento de las Escrituras. Ahora, vamos a unir esta situación, esta pregunta de los discípulos con lo que pasó anteriormente. En el monte en donde Jesús se transformó, se transfiguró, ¿quiénes se aparecieron? Moisés y Elías, ¿no? Los discípulos sabían que era Elías. No me pregunten cómo. Pero ellos sabían que él era Moisés y el otro era Elías. Y cuando vieron a Elías, o ellos al ver a Elías, parece que hicieron una conexión y empezaron a hacerse preguntas. Ya va. Empezaron más o menos algo así. Esta es más o menos la duda, tal vez, que surgió en ellos.
Algo así como que, si Jesús, imagínense discutiendo y hablando del asunto, si Jesús es en verdad el Mesías, entonces se supone que Elías debía venir antes que Jesús, y los escribas tienen razón, entonces Elías tenía que aparecer antes de Jesús. Ahora, ¿por qué apareció hasta ahorita? Ellos vieron a Elías en la montaña. ¿Por qué apareció hasta ahorita? ¿O cuándo se supone que tenía que aparecer? ¿Antes del Mesías? ¿Durante la venida del Mesías? ¿O después del Mesías? ¿Cuándo? Les surgía una duda que no era una cuestión que ellos iban a resolver porque no tenían el entendimiento de las Escrituras. Es decir, no comprendían la profecía. No comprendían lo que Dios quiso decir. Los escribas, aunque enseñaban, no entendían lo que estaban enseñando. Y ellos pues les surgía esa duda, pues no sabían cómo conectar una cosa con otra. Por eso yo le titulé esto, no les cuadran las cuentas. Se supone que debía venir antes, ¿por qué apareció hasta ahora? Es más o menos tal vez la duda que surgió en ellos. Pero la profecía que está en la Biblia se encuentra en Malaquías 4, versículos 5 al 6. Y así dice la profecía. Esto acerca de la venida de Elías. Ellos estaban haciendo referencia a esta profecía. Y se las leo. Dice así en la palabra, dice: yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Luego dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Así esta profecía que acabamos de leer es cierta, y si Jesús realmente es el Mesías, ellos tenían que haber visto a Elías venir antes que Jesús. Primero tenía que venir Elías y después tenía que venir Jesús. No se supone que tenía que ser al revés. Las profecías no las entiendo, maestro. Explícanos. Y qué bueno que esa duda la llevaron al Señor, porque el Señor les dio respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Las palabras de Cristo son estas. Es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Primero deja esto. Pero segundo, él parece que deja un asunto más importante, que es los detalles de esta profecía, y los menciona en estas palabras. Dice: y sin embargo, por eso parece ser como que algo más importante. Tengan en cuenta esto. ¿Cómo? Y él les hace esta pregunta a los discípulos: ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Sí, claro que Elías viene primero, pero ¿acaso no recuerdan esto de las Escrituras? Que dice que el Mesías tiene que padecer y ser despreciado. Y una pregunta: ¿qué estaban hablando Moisés y Elías con Jesús en la montaña? Justo estaban hablando acerca de esto. Estaban hablando de que Él debía ir a la cruz y padecer. Debía ir a Jerusalén, específicamente, y padecer y morir en una cruz a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Este es el mensaje central de Jesús, de toda la Biblia, y el mensaje central que usted y yo, y también los discípulos, tenemos que considerar mucho más relevante que todos los demás detalles de las profecías. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el tema del sacrificio, de la crucifixión de Cristo para todos nosotros? Porque a partir de ahí es que nosotros tenemos un verdadero entendimiento de las Escrituras. Sin el mensaje de la cruz, la Biblia, toda la Biblia, solo sería
un montón de reglas moralistas que a fuerzas nos dicen es que tienes que ser una buena persona. ¿No eres una buena persona? Oh, estás mal. Hay gente que se la pasa señalando a los demás porque no es tan bueno como yo. Bueno, supuestamente, ¿verdad? Qué buenos somos. No, es que él no es tan bueno como yo. No, él es peor que yo. Y señalamos a los demás. ¿Saben por qué? Porque no tenemos el mensaje de la cruz clavado en nosotros. Para nosotros son más importantes otros detalles y otras cosas de las Escrituras. El mensaje que le da sentido a toda la Biblia. Voy a poner otro ejemplo para tratar de ilustrar un poco la relevancia, la importancia del sacrificio de Cristo en el entendimiento de las Escrituras. Supongamos, ¿verdad?, que usted va en su bicicleta y en su bicicleta usted ni lo sabe, pero le está fallando el eje de la llanta de adelante. Está flojo. Y va entre las piedras, ¿verdad?, donde se afloja más, ¿no? PJ. ¿Y qué va a pasar con esa llanta? Se va a salir. Se va a volver loca la llanta. Tú te vas a caer y te vas a golpear bien duro. Y la llanta, quién sabe dónde va a dar. Quedó sin rumbo. El mensaje del Evangelio es el eje de esa llanta, que hace que el andar de la bicicleta tenga sentido. Si ese eje se afloja y se sale de donde agarra, de la horquilla, ¿verdad?, en este caso, la llanta se va a ir lejos, a donde quiera, y va a perder el rumbo y no va a tener ningún sentido lo que está haciendo la rueda. Y obviamente quien anda en la bici se va a caer y se va a golpear y se va a estropear la bici también. Si nosotros no tenemos el Evangelio, que es el eje central, todo lo que nosotros intentemos aprender de las Escrituras, lo volví a hacer, será inútil, de veras. Si para nosotros la Biblia solo es un libro moralista, ha sido inútil todo nuestro estudio de las Escrituras. ¿Es mala la moral de la Biblia? No, la moral de la Biblia es la moral más perfecta que alguien puede aprender. Pero esa moral cobra sentido es cuando entendemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Hay algunos cristianos que en su enseñanza tienen de que algún día será restaurado el templo en Jerusalén. Y que luego de restaurar el templo en Jerusalén, todos irán allá a ofrecer sacrificios. Y que esos sacrificios que serán ofrecidos en aquel altar en Jerusalén serán recibidos por Dios de nuevo de manera agradable. ¿Sabe? Esa doctrina es un error. ¿Por qué? Porque después del sacrificio de Jesucristo no existe un sacrificio aparte del de Él que pueda realmente satisfacer a Dios. Por lo tanto, Dios rechaza y reprueba todo sacrificio. ¿Qué pasó entonces con esa enseñanza? El Evangelio o el sacrificio de Jesucristo en la cruz dejó de ser el eje central. Y esa llanta completa de la bici, que es una doctrina, agarró su propio rumbo. Y ya no tiene sentido con respecto al mensaje de la Biblia. Entonces, si nosotros no tenemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz como el tema central de nuestras vidas, y obviamente de las Escrituras, todo entendimiento que tratemos de tener de la Biblia es inútil. Va a ser conocimiento humano. Número 3. Un verdadero conocimiento o un verdadero entendimiento de las Escrituras. He titulado esta parte. Versículo 13. Pero yo les digo que Elías ha venido, dijo Jesús a los discípulos. Ahora sí les habló acerca de Elías.
Yo les digo que Elías ha venido, dice, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Amén. Ahora Jesús empieza a enseñar lo que sí enseña la Biblia, lo que sí enseñan las Escrituras. Y el mensaje de los escribas y de los fariseos cae por tierra. Ya se dieron cuenta los discípulos que fue un mensaje humano, que fueron falsos profetas quienes enseñaron estas cosas. Ok. Jesús ahora sí les hace mención acerca de Elías. Dice, Elías ya vino. Ahora los discípulos tal vez preguntándose, caray, ¿y en qué momento? Si nosotros lo acabamos de ver, ¿no se supone que tenía que venir antes? Y Jesús dice, Elías ya vino. Y luego el Señor Jesús complementa esa afirmación dando una descripción de ese Elías. Y dice, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Elías ya vino. Dijo así. En cuanto a la profecía de que si Elías viene antes, sí, viene antes y ya vino. Y quiero ahora leer en Lucas capítulo 1 versículos 13 al 17 a este Elías. Primero, cuando estuvo a punto de cumplirse la profecía, ¿verdad? O el advenimiento de este Elías. Dice así en Lucas 1, 13 al 17, dice. Aquí, por cierto, el ángel estaba hablando con Zacarías, un sacerdote, quien fue padre de Juan el Bautista. Dice, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Y dice aquí, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Y dice, no beberá vino ni licor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver, aquí vemos la profecía, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. El Elías que debía de venir no era necesariamente la misma persona de Elías, sino un hombre con el carácter de Elías, con un ministerio y un parecido a Elías en cuanto a su mensaje y a su carácter ante el pueblo de parte de Dios. Es decir, un profeta tan especial como lo fue Elías. Pues ahí dice, ¿verdad? Que dice, él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías. Dice, para hacer volver los corazones de los israelitas, o de los padres a los hijos, como leemos en la profecía de Malaquías. ¿Cómo así? Que él estaría llamando a la gente. Y vengan, así son las cosas. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Él iba a llamar a los desobedientes a vengan a ponerse a cuentas. Ustedes han sido desobedientes. Arrepiéntanse. Este Elías, que su nombre fue Juan y de apodo, ¿verdad?, el Bautista. Este Elías
estaba restaurando todas las cosas. No porque estaba preparando un mundo perfecto para la venida del Salvador. No. Él cuando dice que estaba restaurando todas las cosas, más bien se refiere a un restaurando la relación entre Dios y su pueblo. Hey, vengan, ustedes han ido mal. Han estado haciendo su propia voluntad. Él no es de que iba a hacer que se detuviese la lluvia como hizo Elías. O es de que iba luego a hacer que cayera la lluvia como hizo Elías. Él no es de que iba a hacer que descendiera fuego del cielo y consumiera a gente y consumiera animales como lo hizo Elías. No. Él lo que estaba era llamando a la gente a que se arrepintieran. Por cierto, Elías también hizo esto. Él llamó al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a estar claudicando entre dos pensamientos? Porque si para ustedes Baal es Dios, váyanse con Baal. Pero si para ustedes Jehová es Dios, pues váyanse con Jehová. Ya dejen de estar entre dos caminos. Arrepiéntanse, le dijo él al pueblo. Y este nuevo Elías, es decir, Juan el Bautista, estaba llamando a la gente aún. Y quiero leer. Permítame, dice en Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 3. Este es Juan el Bautista, el Elías postrero. Dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo. Esta era la predicación de Juan el Bautista: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Arrepiéntanse. Este Juan, Elías, estaba preparando era el camino al Señor Jesús. Pues él debía venir antes para preparar el camino, ¿verdad? Con su mensaje lo estaba preparando, diciéndole a la gente: ya basta de vivir a espaldas de Dios, como si Él no existiera. Ya basta de vivir sus vidas como si Dios no viera lo mal que están haciendo las cosas y lo mal que se están comportando delante de su presencia. Ya basta. Ya basta de pecar como si Dios no existiera. Arrepiéntanse. El reino de Dios se ha acercado. Saben, en la antigüedad o incluso ahora en la actualidad, que todavía hay algunos reyes o tipos de reyes, se preparaba cuando un rey iba a visitar un lugar o iba a llegar a un lugar. Primero mandaban a su embajador o a su ministro a que preparara todas las cosas que ese rey necesitaba que estuviesen en orden para él luego llegar allí, ¿verdad? Que prepararan bien aquella ciudad que iba a recibir al rey. Asimismo, Juan el Bautista no es de que estaba preparando tal vez una fiesta o estaba preparando que las calles estuviesen bonitas. Ya ves como cuando ponen bonitas las carreteras porque va a pasar el presidente, ¿verdad? O cuando preparan y ponen bien bonito cierto lugar o cierta ciudad porque va a visitar el presidente o va a visitar el gobernador. No, esto era una preparación espiritual, verdadera, auténtica. Y él les estaba dando el mensaje primero, antes del mensaje de la salvación. Ahora nosotros deberíamos vernos ante el espejo de los discípulos. Un espejo que nos refleja de que nosotros somos unos ignorantes también.
Y verdad, esto no es un insulto, aunque debiera avergonzarnos delante de Dios el ser ignorantes de lo que Él dice. Esto entonces debería mostrarnos de que tantas veces no hemos tenido el conocimiento correcto de quién es Cristo, de lo que Él dice y de lo que Él hizo. Que nosotros andamos con criterios humanos juzgando las cosas y juzgando a la gente con criterios humanos. No, pero es que, por poner un ejemplo, esa iglesia no parece ser de Dios porque hay muy poquita gente. Bueno, pero es que el criterio divino para juzgar si una iglesia es o no es de Dios no es la cantidad de gente, sino ¿cómo decirlo? La cantidad de Biblia. La cantidad de Biblia que se habla y se canta y se dice, y la actitud de glorificación a Dios. Entonces, hemos andado por esta vida nosotros juzgando las cosas con un conocimiento equivocado. Deberíamos vernos en el espejo de los discípulos. Ellos estuvieron cerca, bien cerca de Jesús y aún así no le atinaban. Ahora, no me refiero a que las escrituras no son entendibles. Las escrituras son entendibles. Somos nosotros los que no entendemos, porque somos pecadores. Somos nosotros los que tenemos un conocimiento malo, no porque sea difícil de entender o imposible de entender la Biblia, sino porque nosotros tenemos una mente equivocada. Pero esta mente, en realidad, solo puede ser restaurada, y vuelvo al segundo punto, a través de haber escuchado y creído el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es el que nos dice: eres un pecador, pecadora. Tan pecador y pecadora que el Hijo de Dios tuvo que morir para hacer nosotros ser perdonados. Y no solo nos dice eso, eres perdonado en ese sacrificio precioso de esa cruz. Eres perdonado. Cuando esto llega a nosotros, no solo, ¿verdad?, nuestra mente es renovada, sino todo nuestro ser interior es renovado en una nueva persona. Y en el futuro, cuando el Señor Jesucristo venga, también nuestro cuerpo será renovado al punto de que será un cuerpo inmortal. Nunca va a morir este cuerpo cuando el Señor Jesucristo venga y nos salve también en nuestros cuerpos. Pero es este mensaje de la cruz el que nos dice cómo realmente son las cosas. Nos dice la verdad, nos da un entendimiento verdadero de las Escrituras. Y a partir de eso, todo lo que leamos en la Biblia lo vamos a ver a través de los lentes de la cruz. Lo vamos a ver a través de los lentes del mismo Jesús. Y vamos a entender que no fue necesario que hubiera un espectáculo de fuego descendiendo del cielo para saber que Elías ya vino antes, sino que vamos a comprender, sí, definitivamente Elías vino antes, porque llamó a todos al arrepentimiento, a una relación, a mirar nuestra mala relación que habíamos tenido con Dios, y ahora ver nuestra relación restaurada a través de Jesucristo. Definitivamente necesitamos mucho, pero mucho ser enseñados por Dios. Necesitamos ser instruidos por Él. Y no tenemos que ser unos creídos, ¿verdad? O unos arrogantes que piensan que saben.
que pensamos que sabemos, pero no sabemos nada. Somos ignorantes. Necesitamos ser enseñados por Dios. En lugar de tener una actitud de arrogancia y supuesto conocimiento, mejor, Señor, enséñame. Te lo pido, Señor, te necesito. Seamos humildes. ¿Sí? Eso es ser humilde. No ser pobre. Los pobres, digámoslo así, no tienen de otra más que humillarse. Pero la humildad es una actitud de un corazón que reconoce y que sabe que necesita a Dios. Seamos humildes. Dejémonos enseñar por el Señor. Amén. En la cruz encontramos, dice en la Escritura en 1 Corintios, el sacrificio de Jesucristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Ahí tenemos una sabiduría que necesitamos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Nosotros no entendemos muchas cosas, así como los discípulos tampoco entendían muchas. Señor, pero enséñanos. Necesitamos ser enseñados por ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre Celestial, e instrúyenos. Si tú no nos enseñas, Señor, de nada sirve que nosotros tratemos de hacernos maestros, porque solamente seríamos maestros del error. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros y concédenos, como dice en tu palabra, tu ley, danos entendimiento y condúcenos, Señor, conforme a tu sabiduría. No nos dejes desviarnos, Señor, tras el error, la necedad, la mentira, sino, Señor, atrápanos y llévanos por la verdad. Te pedimos esto, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día. Amén.